iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vaya. Ser católico no es necesariamente ser romano. Tendríamos que adentrarnos un poco en la historia del catolicismo, o más bien de la vida de la fe cristiana, porque hagamos claridad, la fe no es la fe católica, es la fe cristiana. Jesucristo no fundó el catolicismo, Jesucristo de alguna manera fundó el cristianismo, la fe cristiana. Y las primeras comunidades cristianas no se llamaban católicas. La palabra católica viene después, cursa uso mucho después de las primeras comunidades cristianas, y las primeras comunidades surgieron en Jerusalén. Jerusalén era el centro del cristianismo, si se quiere, y desde allí se esparció. Entonces no podríamos aseverar que el cristianismo católico tiene origen romano. No, de hecho, el primer concilio de la Iglesia fue el concilio de Jerusalén, y tampoco estuvo liderado por Pedro, a quien le indilgan el primer papado, que también es una mentira histórica. El primer concilio estuvo liderado por Santiago, de tal manera que la primera iglesia cristiana, es decir, la fundada por Cristo, tuvo de alguna manera, por decirlo así, sede en Jerusalén, lo que ahora conocemos como el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén, y su líder principal en el momento fue Santiago. De tal manera que Roma vino a ser la sede del catolicismo, más por cuestiones políticas que por cuestiones espirituales o por cuestiones bíblicas. En Roma, recuerden que vivía el emperador. Hubo emperadores que impulsaron por interés económico, político y social al cristianismo, y que ese impulso supuso la corrupción de gran parte del cristianismo en su momento. Emperadores como Constantino, que buscaban expandir su poder, se dieron cuenta de cómo el cristianismo estaba creciendo, no solamente en su territorio, sino en otras partes, y comenzaron a ayudar, entre comillas, a los movimientos cristianos, y comenzaron a meter su mano en la estructura de estos movimientos cristianos. Es así como Constantino instalaba obispos, es así como Constantino comenzó de pronto a promover la jerarquía al interior de la iglesia, pero no la jerarquía paulina de obispos, presbíteros y diáconos, sino que comenzó a promover fue una jerarquía política. En este orden de ideas, Constantino concibió que su imperio, que era un imperio universal, y la palabra que se utiliza en griego para decir universal es católicos, él consideró que si su imperio era católicos, es decir, universal, la religión del imperio tendría que ser también universal, y así surge el nombre de católico para el movimiento cristiano. Como les digo, es sabido por historia que Constantino instaló obispos, no sabemos si consagrados o no consagrados,
y el obispo de Roma, que no era el único obispo porque habían varios patriarcados, de ellos recordamos 5 patriarcados: el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Roma y el patriarcado de Jerusalén. 5 patriarcados, y la iglesia en sus principios hacía reuniones o sínodos o concilios, y las decisiones se tomaban colegiadamente. Por estas intrigas de Constantino y de los que dentro de la iglesia han querido siempre el poder, se instauró la sede de la Iglesia Católica en Roma, y al obispo de Roma se abrogó el nombre de Papa. Papa es el nombre que le daban a los obispos donde estuvieran, sobre todo en territorios griegos, porque Papa en griego significa papá. Como ustedes nos dicen padre a nosotros, ellos le decían Papa al obispo. Pero con el tiempo Roma reclamó para sí esa primacía. Más adelante se dieron cismas porque hubo iglesias que no aceptaron esa primacía, como la iglesia ortodoxa, y porque hubo iglesias que entendieron que el gobierno debía ser colegiado, y porque hubo iglesias que entendieron que la iglesia católica no había nacido en Roma, sino en Jerusalén. Luego, ser católico no implica necesariamente ser romano, ¿sí? No, es que los verdaderos católicos son los que están adheridos al Papa. El Papa es el obispo de Roma. Todo nuestro respeto para él. Pero el Papa, la jurisdicción universal que se abrogó, no le viene del Evangelio. Ahora, si la tuviera, sería el primus inter pares, pero no pueden centralizar la iglesia de manera que digan que solo haciendo parte de la jurisdicción del Papa se es católico. También hay católicos en Antioquía, también hay católicos en Siria, iglesia sirio-ortodoxa, iglesia ortodoxa griega, iglesias maronitas, ritos de todos los estilos. En Oriente hay muchas iglesias que son católicas sin ser romanas. Y nosotros, desde el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Brasilera, somos católicos apostólicos nacionales. Con todo el acervo histórico de la catolicidad, con todo el acervo sacramental de la catolicidad, con toda la sucesión apostólica que supone ser católico, pero sin estar adheridos a Roma. Ahora, no hay ninguna parte en el Evangelio, no hay ninguna parte en la Sagrada Escritura donde nos digan que para ir al cielo yo tengo que ser romano, que para ser católico yo tengo que ser romano, o que para ser cristiano y estar adherido a la persona de Cristo tengo que ser romano. Usted puede ser católico sin ser romano. Lo que pasa es que hay que aprender a desaprender, y cuando uno adentra un poquito en la historia y escudriña un poquito, entiende que nos han vendido unas ideas sesgadas. Yo estudié historia de la iglesia dentro de la Iglesia Católica Romana, pero después de que pude abrir libros a mi arbitrio, escudriñar historia a mi arbitrio, me di cuenta que la historia que nos enseñan en el seminario es una historia sesgada, o sea, una historia acomodada al institucionalismo sin que tenga un fundamento histórico objetivo y veraz. Respuesta entonces concreta y contundente: usted puede ser católico apostólico aunque no sea romano. Roma no es una estación obligatoria para los que queremos ir al cielo. No hay que pasar por Roma para alcanzar el cielo. Al cielo se llega siguiendo a aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.